Vamos a hablar de las series animadas que podríamos ver cuando finalice The Bad Batch. Hola a todos perdidos y perdidas en HUD y bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal de Star Wars. Poco a poco se acerca el final de The Bad Batch, ya tan solo nos quedan 3 episodios, menos de 3 semanas ya para que finalice esta serie y por supuesto tenemos que hablar de cuál puede ser la serie sucesora o la serie animada que tengamos a partir del próximo año. En principio en gran formato, aunque en este vídeo también vamos a hablar de la posibilidad de que lo próximo que tengamos o lo que tengamos a partir de ahora sea más de Tales of the. Pero, como os digo, vamos a tocar todas las posibilidades y he dividido este vídeo en 3 bloques. Los 3 bloques más probables de series que podamos tener. El primero, ojo, empezamos con el que yo creo que tiene más posibilidades, un bloque dedicado a Asajj Ventress. Yeah. Good. Y es que creo que la aparición de Asajj Ventress en la serie de Bad Batch no ha sido casual. Y además, esto ya seguiría el mismo modus operandi que tuvo el Bad Batch en Clone Wars. Salió en la última temporada, protagonizó uno de los bloques de episodios y después tuvo su propia serie. Pues bien, yo creo que con Asajj Ventress podría ser el mismo caso. La hemos visto en The Bad Batch simplemente para poder introducir al personaje de nuevo, saber que está vivo, ya nos explicarán cómo, y hacer una serie que la tenga o como protagonista o como uno de los personajes principales. Hay 2 grandes posibilidades aquí para la serie de Asajj Ventress. Una, que esté muy relacionada con lo que estamos viendo en The Bad Batch. Y por supuesto aquí vamos a hacer, como diría la gran sombra del imperio, especulación responsable. Puede que termine formando a Omega como su Padawan. O bueno, no sé si llamarle Padawan, pero formar a la fuerza. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque se intuye que por ahí podría ir la trama, ¿no? También por lo que vimos en ese episodio en el que apareció Asajj Ventress en The Bad Batch. Además, eso podría relacionarse con una serie de tramas muy cercanas a estos personajes y que han ido desarrollando en estos últimos años, como es todo el tema de The Path, la senda. Es decir, toda ese entramado de personajes rebeldes que empiezan a luchar contra el Imperio de forma anónima, de forma oculta. Y podría ser muy interesante que viéramos ahí pues a Asajj Ventress, tal vez a Quinlan Vos y algún otro personaje relacionado. Incluso yo aquí, de nuevo, haciendo especulación ya tal vez un poquito irresponsable, ahora que en Tales of the Empire vamos a tener una trama dedicada a Barry Sophie y ella se va a convertir en Inquisidora, ¿por qué no ser la antagonista principal de esta historia? Es decir, tendremos una historia en la que Asajj Ventress forma a Omega y por otro lado vamos a tener a Barry Sophie como la gran enemiga, ¿no? Como el gran villano de esta historia. No sé, a mí me parece que ahí hay una trama muy pero que muy interesante y que podría continuar la historia que llevamos desde el comienzo de The Clone Wars, es decir, continuar con lo que ocurre cuando el Imperio comienza su reinado. La segunda posibilidad dentro de las series de Asajj Ventress, bueno, pues que no esté relacionada con Omega, es decir, que Omega, su historia vaya en otra dirección. Pero no tendría que cambiar tanto, podría aún así seguir siendo una serie con Asajj Ventress relacionada con la senda, donde vemos cómo se comienzan a formar los grupos rebeldes, ¿no? Cómo incluso a lo mejor surge la figura de Fulcrum, cómo empezamos a ver que hay movimiento más allá del Imperio y también, ¿por qué no?, ver a Barry Sophie y los Inquisidores comenzar a formarse, desarrollar su historia, convertirse en esos grandes enemigos de los Jedi que quedan vivos y que comiencen esa caza y que busquen a Barry Sophie, por ejemplo, y a otros personajes que estén relacionados con la senda. Atentos a la promoción que nos trae la gente de Ensabers. Tenéis un 7% de descuento en sus sables de luz utilizando el código Perdidos en HUD. No perdáis esta oportunidad. Eso en cuanto a Asajj Ventress. Vamos a hablar de la segunda gran posibilidad. La posibilidad de que desarrollen historias muy centradas en Tales of the algo. Y aquí yo os traigo 2 propuestas. En primer lugar, propuestas centradas en el periodo temporal en el cual se ha desarrollado Clone Wars, Tales of the Sith y Tales of the Empire, que es alrededor, más o menos alrededor, de las guerras clon. En ese caso yo creo que habría 2 grandes posibilidades. Una, Tales of the Bounty Hunters.
es decir, cuentos de los cazarrecompensas. Y ahí que podremos ver pues algunas historias que Filoni quería contar pero que todavía no ha tenido la posibilidad de contar. Ahora va a contar la de Barry Sophie, que es una de esas que quería contar, pero es que también tenemos, por ejemplo, ese enfrentamiento entre Cad Bane y Boba Fett, que hay una versión no acabada que iba a ser para Clone Wars, pero bueno, tal vez aquí es una posibilidad de ver realmente ese final. Puede que haya otras historias que se quedaron cojas, ¿no?, con este tipo de personajes en Clone Wars, que aquí las pueden plasmar y darnos una serie a lo mejor incluso un poquito más larga que una antología de cortos, o que sean muchos cortos, por ejemplo, ¿no?, o que los estrenen semana a semana. Es una de las posibilidades que yo no descartaría, que Tales gane entidad, porque es una serie, ¿no?, un formato que está teniendo muchísimo éxito. Por otro lado, estaría Tales of the Sith, una historia centrada en algunos Sith que han tenido momentos que a lo mejor también prefieren que se cuente, o Filoni tiene interés en que se cuenten en el medio audiovisual. Yo, por ejemplo, me da por pensar en una historia como Hijo de Dathomir. Pues podríamos ver una pequeña versión en un par de cortos o 3 cortos con esa historia de Darth Maul, o alguna historia de Vader incluso, ¿no?, de sus comienzos dentro del Imperio, que es un periodo que es muy vago dentro de la historia de Vader. No sabemos mucho. Es verdad que gracias a novelas, en Legends, gracias a novelas o cómics que ha habido, sí que hay más desarrollo de esas historias, pero todavía hay muchos huecos ahí que serían interesantes, ¿no?, que podrían contarnos pequeñas historias en este formato de cortos, que creo que podrían expandir muchísimo la historia de personajes, pues eso, como Vader. Y por último, llegamos a la posibilidad de que veamos una historia, una serie, en otra época. Y aquí también hay, obviamente, varias opciones. La primera, yo no descartaría que más pronto que tarde tengamos una serie animada ambientada en la Alta República. Y aquí también tenemos 2 opciones incluso. Una serie que esté ambientada en el periodo temporal de The Acolyte. Si The Acolyte tiene éxito, vamos a tener series sucesoras, spin-offs, habrá cosas live action, pero también habrá cosas la animación, y podría haber una serie animada centrada en este periodo con algunos de los personajes que vamos a conocer en The Acolyte, lo cual yo creo que sería muy interesante. Pero también está la posibilidad de que se vayan un poquito más atrás en el tiempo y veamos una historia animada centrada en personajes o momentos temporales de las novelas de la Alta República. Creo que también sería muy interesante, que acercaría al fandom a esas novelas, al que todavía no ha entrado, y que podría incluso expandir toda esta historia y abrir el periodo temporal para que en un futuro incluso pueda haber también live action en ese periodo temporal. Así que creo que es interesante en ese aspecto. Otra de las opciones, que nos vayamos un poco más hacia adelante, es decir, que nos vayamos en concreto hasta la Guerra Civil Galáctica. Yo sigo pensando, y aquí es verdad que es un pensamiento muy personal, pero mi serie favorita sería una de las aventuras de Han, Leia y Luke. Creo que sería espectacular poder ver esto, ¿no?, en los acontecimientos, o algunos de los acontecimientos que ocurren entre los episodios 4 y 5 y 5 y 6. Hay un gran problema, eso sí, para esto, y es que los cómics han desarrollado muchísimo este periodo temporal. Ya sabéis que ha estado la línea principal de Star Wars durante los últimos, yo creo que llevan ya 5 o 6 años o más. Y claro, eso dificulta, primero, ser originales, segundo, no repetir historias que hemos visto en los cómics, y tercero, no contradecir ese canon. Lo cual ya sabemos que para Filoni, siguiendo la estela de George Lucas, no es un problema. Pero es verdad que sería más difícil. Pero a mí me encantaría eso. Y por último, está la posibilidad de que veamos una serie animada que sirva de nexo entre el Mandoverse y la trilogía secuela. Es decir, que relacione eventos y personajes de la historia del Mandoverse que estamos viendo ahora mismo con personajes y eventos que hemos visto en la trilogía secuela. Por ejemplo, toda la historia de Kylo Ren, la historia de Snoke, desarrollar eso más, aunque sea en la animación, ver cómo conecta con las historias que nos están contando, cómo conecta la Nueva República con la llegada de la Primera Orden, con la llegada de todo lo que ocurre después en la trilogía secuela, cómo conecta con los personajes como Han Solo, como Leia, en este caso, y pues hacer esa conexión, porque al fin y al cabo las series animadas siempre han servido un poquito como el empaste entre las películas, ¿no?, o las series live action en este caso.
Entonces creo que podría ser interesante que veamos una serie animada donde se conecte todo en ese periodo temporal. Al menos desde mi punto de vista. Estas son las opciones que os traigo. No sé vosotros qué pensáis. ¿Veis que alguna de estas es más posible que otra? ¿Cuál es la que más os llama la atención? ¿O hay alguna otra totalmente diferente que os gustaría ver o que pensáis que puede ser una opción? Me lo dejáis todo en los comentarios de este vídeo. Como siempre, un gran like si os ha gustado el vídeo. Suscribíos al canal para apoyarlo porque vamos a seguir subiendo vídeos de Star Wars a punta pala. Y ya sabéis, estad atentos a Perdidos en Hoth. 1, 2, 3. Suscríbete.